Bueno, vamos ahora a analizar el estado tensional B. Vamos a analizar esta información y vamos a intentar expresar esas tensiones principales, pero respecto de otra base, de la base X y Z, para poder sumar con el estado A que ya tenemos aquí expresado respecto de X y Z. A ver, ¿qué nos da? Nos da las tensiones principales 1', 2', 3' y nos da las direcciones principales U sub 1', vaya, el vector director de 1', 2', 3'. Por cierto, antes de seguir aquí, creo que hay un error en el enunciado, porque, a ver, esas direcciones 1', 2', 3', esos ejes principales, han de cumplir lo siguiente. La dirección 3, la U sub 3, sale de hacer el producto vectorial de la 1 y de la 2. ¿Vale? Y si lo hacemos no da bien el resultado. Pero bueno, no lo voy a retocar, lo dejaré así como está, pero que sepáis que en principio esto no está bien expresado. Vamos a hacer la comprobación. La dirección 3', ¿no? Sale de hacer el producto vectorial de la 1 y de la 2, siendo la 1, 1, 0, 0, y siendo la 2, 0, 1 medio y raíz de 3 medios. Si hacemos el producto vectorial de estos dos vectores, del 1, 0, 0, y del 0, 1 medio raíz de 3 medios, nos da 1 medio de k y menos raíz de 3 medios j, es decir, que nos da este vector de aquí abajo. Nos da el vector 0, la componente i sería 0, y luego tenemos la componente j, que es menos raíz de 3 medios, y la componente k, que es 1 medio. Y si os fijáis aquí, no dice eso, está el signo cambiado. ¿Vale? Aquí debería haber un menos y aquí un más, para que estuviera 100% correcto. Pero bueno, no lo voy a tocar, no lo voy a hacer así como está. A ver, ¿cómo hacemos esto? Imaginemos otra vez ese punto O, ¿vale? De ese sólido elástico. Aquí teníamos nuestra base X y Z genérica. Si ampliamos el punto O, tenemos aquí nuestros ejes X y Z. Y hemos visto que sí que la dirección 1', esos son los vectores directores que me han dado ellos en el enunciado, los he puesto aquí. Sí que hemos visto que la dirección 1' coincide con la dirección 1, 0, 0, que es la dirección X. Por lo tanto, de esos ejes X y Z, el eje X va a coincidir con el eje 1'. Pero el eje 2' y el eje 3' no pasa como antes, no es tan bonito como antes. Las direcciones 2' y 3' no coinciden con el 0,10 ni el 0,01. Pero a ver, si nos lo miramos bien podemos sacar un poco de información de estos números. Estos son los cosenos directores. Eso es el coseno del ángulo que forma esa dirección 2' respecto del eje Y. Ese es el coseno del ángulo que forma esa dirección 2' respecto del eje Z. ¿Qué ángulo tiene un coseno igual a 1 medio? Creo que son 60 grados. ¿Vale? Eso significa que el eje 2' forma 60 grados con el eje Y. Aquí tenemos 60 grados, este es el eje Y. ¿Sí? Montamos 60 grados y aquí tenemos el eje 2. Bueno, el 2'. Vale, perfecto. Y fijaros que cuadra perfectamente con qué sería el coseno de qué ángulo es raíz de 3 medios. Eso es 30 grados. Forma 30 grados con el eje Z. Lo digo porque podría haber sido el eje 2', lo podría haber puesto aquí 60 grados. Pero entonces respecto al eje Z formaría pues 150. ¿Vale? Y no cuadraría con esto de aquí. Sería esto negativo. ¿Vale? Con los dos valores positivos significa que el eje 2' es este de aquí, donde aquí tenemos 60 grados. Y si analizamos un poco la información que vemos aquí, ¿qué ángulo tiene coseno de raíz de 3 medios? Sí, esos son 30 grados, es decir, forma 30 grados respecto del eje Y y forma, a ver, este menos 1 medio que debe ser. ¿El coseno de qué ángulo nos da menos 1 medio? A ver, sería en Y es positivo y en Z es negativo, entonces es este eje de aquí, fijaros. ¿Vale? Tiene un vector director que en X es positivo y en Z es negativo, y aquí tenemos 30 grados. Ese sería el eje 3'. ¿Vale? ¿Ves? El eje 2' tiene un vector director, ¿sí? Que es positivo en Y y positivo en Z, y es de 1 medio y raíz de 3 medios. Y el eje 3' tiene positivo en Y, negativo en Z. En Y es raíz de 3 medios y en Z es 1 medio.
o menos 1 medio. También si miráis el dibujo veréis lo que he comentado antes del producto vectorial. Si hacemos de 1 hacia 2, ¿vale? Con la mano derecha, el eje 3 debería salir hacia allí, no hacia aquí. O sea, hay un error de definición, pero bueno. Vamos a escribir el tensor de tensiones, eso sí, respecto de esos ejes principales 1', 2', 3', que es simplemente lo que nos han dado ellos, ¿eh? Es el 4, 2 y menos 10. Vale. 4, 2 y menos 10. ¿Cómo hacemos para encontrar ahora ese estado tensional, pero expresado respecto de x y z? No es reordenar como antes, no hay que hacer algo un poco más elaborado. Para conseguir la matriz, ¿no?, expresada respecto de una base a partir de otra base, montamos la siguiente operación. El tensor de tensiones respecto de x y z será el tensor de tensiones conocido, respecto de 1', 2', 3', multiplicado por ambos lados por una cierta matriz de rotación, pero en una de las dos tiene que ir transpuesta. A ver, cuando tenemos información de cómo están estas direcciones 1', 2', 3' respecto de estos ejes, la matriz transpuesta va a este lado. Si tuviéramos la expresión de los ejes x y z respecto de los 1', 2', 3', la transpuesta iría aquí. Hay como dos opciones, depende de la información que tengamos. Aquí, que es lógico, está expresado esto respecto de esto, es decir, las direcciones 1', 2', 3' están expresadas respecto de x y z. La transpuesta va aquí. ¿Vale? ¿Y qué es esa matriz transpuesta? Es justamente esto. Estos vectores, ¿sí?, ordenados en filas, el 1, 0, 0, el 0, 1 medio y raíz de 3 medios, el 0, raíz de 3 medios y menos 1 medio. Esa es la matriz de rotación o matriz de cambio de base, también se llama. Nada, ya está. Solo entre comillas, hace falta hacer todo el montaje. Será, entre las dos matrices R, hacemos un sándwich entre las dos. Metemos la matriz o el estado tensional respecto de esos ejes 1', 2', 3', que es el 4, menos 2, menos 10. Y ponemos a la izquierda la rotación transpuesta. Si cambiamos filas por columnas, tenemos aquí la fila 1, 0, 0 en forma de columna, la 0, 1 medio y en raíz de 3 medios en columna, y la última fila de la matriz R en columna también. Nos va a quedar de esta manera. Y a la derecha de la matriz referida a la base 1', 2', 3', pues colocamos la matriz de rotación a secas, tal cual. Es decir, esta misma está aquí. Por tanto, nos queda la segunda fila 0, 1 medio, raíz de 3 medios. La tercera fila 0, raíz de 3 medios y menos 1 medio. Esto nos permite hacer ese cambio de sistema de referencia, ese cambio de base. Pasamos de una base 1', 2', 3' a una base x y z. Vale, perfecto. Aquí se puede meter esto en la calculadora, meter las tres matrices, pum, 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 matriz A, matriz B, matriz C, las guardes en memoria y que te haga la operación o manualmente. Normalmente lo que hago es primero multiplico estas dos de aquí y luego ya multiplico el resultado por esta de aquí. Pero bueno, eso ya cada uno podéis hacer también al revés. Pues hacer primero estas dos y luego por esta. Si empezamos por la derecha, aquí nos va a quedar entonces la matriz de rotación transpuesta, tal cual, esta no la toco. Y aquí tenemos el resultado del producto de estas dos de aquí. Si hacemos fila por columna, fila por columna, fila por columna, y vamos calculando, y nos da por aquí la siguiente matriz. 4 en esta posición, nos da menos 1 y 5 en la diagonal. Y aquí tenemos un menos raíz de 3, y por aquí tenemos un menos 5 raíz de 3. Hemos hecho media rotación, digamos. Ahora hace falta hacer la otra media, que es multiplicar estas dos matrices, y por fin tendremos la matriz expresada respecto de la base x y z. Nos queda finalmente un 4. ¿Sí? Este 4 no cambia. ¿Por qué? Porque el eje 1' era el eje x. Claro, ese 4 no va a moverse de sitio. Ese se mantiene. En cambio, el resto pasamos a una matriz respecto de x y z que no es diagonal, porque los ejes principales son los 1', 2', 3'.
Aquí ya no es diagonal y tenemos menos 8 y menos 4 en la diagonal, pero aquí tenemos 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3. Esta es el estado tensional B expresado respecto de x y z. Si nos lo piden o nosotros queremos hacerlo, podemos hacer un dibujo. Podríamos haber hecho un dibujo del estado tensional respecto de 1', 2', 3'. Voy a hacerlo. Hemos visto por los cosenos directores que los ejes, ¿no? 1', 2', 3' eran estos. ¿Vale? Puedo dibujarme un cubo, ¿no? un elemento infinitesimal alrededor de nuestro punto O, inclinado esos 30 grados, sería esto. Y aquí, como este era el eje 1', tenemos una tracción de 4 respecto del eje 2', que el eje 2' lo teníamos aquí. Tenemos una compresión de 2. Aquí no dibujo ya, si dibujo una flecha que comprime ya no hace falta arrastrar el menos 2. Se puede hacer, pero ya no hace falta. Y la dirección 3' que hemos quedado que era esta, en esa dirección teníamos una compresión de menos 10. O una compresión de 10. Ese sería el dibujo del estado tensional principal respecto de 1', 2', 3'. Una vez cambiada de base todo esto, tenemos esta otra matriz. Ahora ya podemos hacer el dibujo de nuestro elemento infinitesimal respecto de x y z, cubo normal y corriente, sin estar girado 30 grados, ¿no? Normal. Y finalmente nos ha quedado que respecto de x seguimos teniendo una tracción de 4, en y tenemos una compresión de menos 8 y en z una compresión de menos 4, es decir, en x una tracción de 4, en y una compresión de 8 y en z otra compresión de 4. Y ahora tenemos, que antes no teníamos, porque eran direcciones principales, pero ahora han dejado de serlo, tenemos aquí una tensión tangencial IZ. Bueno, esta sería la tensión IZ, esa es la ZI, pero son exactamente siempre iguales, porque por definición un tensor de tensiones es siempre simétrico. ¿Qué significa esta tensión tangencial IZ? ¿Dónde la dibujo? Se encuentra en la cara que es perpendicular al eje Y y tiene la dirección Z. Ese es el orden de los subíndices, es este. Una tau IZ está en una cara perpendicular a Y y es paralela a Z. Por lo tanto, una cara perpendicular a Y es esta, ¿vale? Y es paralela al eje Z y en positivo, es decir, en el sentido hacia arriba. Esa sería la tensión tau, la tensión tangencial IZ. Y la otra, la ZI, significa que está en una cara perpendicular a Z y tiene la dirección Y. Está en esta cara, que es perpendicular a Z, y va en la dirección Y positivo. Es decir, es esta de aquí. ¿Vale? Siempre las tensiones tangenciales han de encontrarse, digamos, de alguna forma, ¿no? En las aristas de este elemento infinitesimal. Yo aquí no he dibujado todas las flechas que debería porque al final queda un poco lioso, pero realmente, por ejemplo, este 4, abajo tendría otro 4. Este 4 que tracciona tendría una tracción por el otro lado. Este 8 que comprime, por aquí tendríamos que dibujar otra compresión de 8. Esta tau que sube bajaría por aquí, y esta que va a la derecha iría a la izquierda por aquí debajo. Pero creo que es suficiente dibujar las caras vistas de este elemento infinitesimal. Vale, perfecto. Ya tenemos, por fin, el estado B expresado respecto de la base x y z.